Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de cálculo diferencial o cálculo 1. Hoy con el tema derivada de arcocoseno. Miremos el ejercicio que nos atañe en el día de hoy que dice lo siguiente: y es igual a arcocoseno de cotangente de 4x3 por 5. Como podemos observar, estamos frente a una función trigonométrica inversa, como lo es arco coseno. Recordemos que arco coseno también se puede escribir de la siguiente forma. Cuando nosotros tenemos en general arco coseno de u, esto es igual a escribir coseno a la menos 1 de u. Arcocoseno de u es lo mismo que decir coseno a la menos 1 de u. Vean que son dos escrituras diferentes, pero realmente significan lo mismo. Vamos a reescribir nuestro ejercicio de acuerdo a la segunda escritura. Y tendríamos entonces lo siguiente. Al reescribirlo quedaría así. Y es igual a coseno a la menos 1 de la cotangente de 4x a la 3 por 5. 4x a la 3 por 5. Bueno, siempre hay que tener mucho cuidado de abrir y cerrar los paréntesis en el momento indicado. Aquí ya tenemos enunciado el ejercicio de acuerdo a la segunda escritura. Ya estamos en un punto óptimo. Observemos de que esta es una escritura mucho más sencilla, mucho más simplificada que la que teníamos en la parte inicial. De tal forma que muchos autores prefieren trabajar siempre con esta segunda escritura. Ya podemos comenzar a enunciar la derivada para hallarla y quedaría de esta forma. Decimos derivada de y con respecto a x es igual a la derivada con respecto a x del coseno a la menos 1 de cotangente de 4x a la 3 por 5. Ya tenemos enunciada la derivada y observamos que nos toca hallar derivada de coseno a la menos 1 o en su equivalencia arcocoseno. Recordemos que para hallar la derivada de coseno a la menos 1 existe una regla que dice en general lo siguiente. Dice así: derivada con respecto a x del coseno a la menos 1 en general de u, esto es igual a decir, esto es igual a menos la derivada con respecto a x de u sobre la raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado. Menos u al cuadrado. Y esta es la regla que me permite hallar la derivada de coseno a la menos 1 o arcocoseno. Vamos a aplicar esta regla de manera detallada, paso a paso. Observemos que en la regla siempre se tiene en cuenta el u, que es fundamental tenerlo en cuenta. Entonces nosotros ubicamos en nuestro ejercicio cuál es el u. El u es todo este paréntesis, o sea, cotangente de 4x a la 3 por 5. Ese es nuestro u. Entonces decimos menos la derivada con respecto a x de cotangente de nuestro u de 4x a la 3 que multiplica a 5 sobre, de acuerdo a la regla que tenemos expresada ya en la margen derecho del tablero, sobre la raíz cuadrada de 1 menos el u al cuadrado, sería, o sea, menos cotangente de 4x a la 3, toda esta expresión, vea que es 4x a la 3 por 5 elevado al cuadrado, toda esta expresión elevado al cuadrado. Y esto es la derivada de y
con respecto a x. Hemos aplicado la regla de manera detallada, paso a paso. ¿Qué nos toca hallar ahora aquí en el numerador? Observamos que nos toca hallar la derivada de cotangente de 4x3 por 5. Nosotros antes de comenzar a hallar esa derivada podemos sacar la constante de dicha derivada como si fuera la derivada de una constante por una variable. Entonces sacamos la constante de la derivada y quedaría de la siguiente forma. Quedaría entonces menos, sacamos el 5 que es la constante, menos 5 que multiplica a la derivada con respecto a x de cotangente. Vea que ya pudimos destruir el paréntesis. Al sacar el 5 pudimos destruir el paréntesis cotangente de 4x a la 3 sobre la raíz cuadrada de 1 menos, acá tenemos cotangente de 4x3 por 5 al cuadrado. Miremos qué propiedad podemos aplicar aquí. Vamos a distribuir el exponente entre cada uno de los factores. Miremos qué propiedad es esa. De la potenciación, nosotros tenemos en la potenciación a por b a la n. Esto es igual a la n por b a la n. Cuando tenemos un par de factores elevado a un exponente, esto va a ser igual a cada uno de los factores elevado a dicho exponente. Se distribuye el exponente entre cada uno de los factores. Esto es lo que vamos a hacer en este cantidad subradical. Aplicamos esta propiedad y quedaría cotangente. Quedaría cotangente al cuadrado de 4x3, 4x a la 3, que multiplica a 5 al cuadrado. Vamos a hacerlo así paso a paso. Paso a paso, hagámoslo así. Y esto recordemos que es la derivada de y con respecto a x. Estamos aplicando cada una de las reglas o propiedades de manera detallada, paso a paso. Aquí nos tocaría hallar ahora la derivada de la cotangente de 4x3. Recordemos que existe una regla para hallar esa derivada y es la siguiente. Cuando nosotros tenemos derivada con respecto a x de la cotangente en general de u, esto es igual menos cosecante al cuadrado de u por la derivada con respecto a x de u. Esta es la regla que me permite hallar la derivada de la cotangente en general de u, menos cosecante cuadrado de u por la derivada con respecto a x de u. Vamos a aplicar esa regla aquí en la parte superior, o sea, en el numerador de dicha expresión, menos cosecante cuadrado. Entonces quedaría de esta manera, menos 5 que multiplica, vean que me dice que es menos cosecante cuadrado, entonces abrimos un signo de agrupación, vamos a abrir paréntesis, menos cosecante al cuadrado, en este caso de 4x3, 4x a la 3, cerramos nuestro signo de agrupación, por la derivada interna, o sea, por la derivada con respecto a x de 4x a la 3. 4x a la 3. Toda esta expresión sobre, yo extraño la línea divisoria, toda esta expresión sobre la raíz cuadrada de 1 menos 5 al cuadrado es 25 y aplicamos propiedad conmutativa enseguida. Sería menos 25 cotangente al cuadrado de 4x a la 3. Y esto es la derivada de y con respecto a x. Ahora lo estamos haciendo de manera detallada, paso a paso, sin omitir nada. ¿Qué nos queda ahora? Observemos aquí en el numerador de dicha expresión que tenemos
el producto de dos signos negativos, recuerden que aplicamos la ley de los signos, menos por menos nos da más. Para el siguiente paso. Y luego nos tocaría hallar la derivada de 4x a la 3. ¿Qué es 4x a la 3? La derivada de una constante por una variable. Recordemos la regla que me permite hallar la derivada de una constante por una variable. En general dice lo siguiente. Cuando nosotros tenemos derivada con respecto a x de c, siendo c una constante y v una variable, esto va a ser igual a la constante por la derivada con respecto a x de v, que es la variable. Vamos a aplicar esa regla y además la respectiva ley de los signos. Parece que tenemos algo de espacio en la parte inferior del tablero y quedaría menos por menos no da más. 5 por cosecante cuadrado sería entonces 5 que multiplica a cosecante al cuadrado de 4x a la 3, que multiplica derivada de la constante por la variable, haciéndolo paso a paso, es 4 por la derivada con respecto a x de x a la 3. Toda esta expresión sobre la raíz cuadrada de 1 menos 25 cotangente al cuadrado de 4x a la 3. Y esto es igual a la derivada de y con respecto a x. Derivada de y con respecto a x. Vamos a particionar aquí el tablero para continuar. Y observemos que nos toca hallar ahora aquí en el numerador de esta expresión la derivada de x3. ¿Qué es derivada de x3? Es la derivada de la potencia de una variable. Para tal efecto, recordemos la regla que me permite hallar la derivada de la potencia de una variable. Y en general dice lo siguiente. Cuando nosotros tenemos derivada con respecto a x de a la n, siendo a la variable, esto va a ser igual a n, que multiplica a la n menos 1. Esta es la regla que me permite hallar la derivada de la potencia de una variable. Vamos a aplicarla y tendríamos entonces en el numerador. Podemos dejar esto indicado y luego resolvemos. O resolvemos acá estos productos. 4 por 5, 20. Para ir adelantando, 4 por 5, 20. Nos quedaría 20. Cosecante al cuadrado. Cosecante al cuadrado de 4x a la 3. Que multiplica derivada de x3. Recordemos que aplicando la regla general dice que 3 por x a la 3 menos 1. Toda esta expresión sobre la raíz cuadrada de 1 menos 25 cotangente al cuadrado, tangente al cuadrado de 4x3, 4x a la 3. Y esto es igual a la derivada de y con respecto a x. La derivada de y con respecto a x. ¿Qué nos queda ahora? Desarrollar las operaciones indicadas. Decimos 20 por 3 sería 60. Este 0 vamos a mejorarlo. 3 por 20 sería 60. 60. X a la 3 menos 1, x a la 2 por la cosecante al cuadrado de 4x a la 3. Toda esta expresión sobre la raíz cuadrada de 1 menos 25 cotangente al cuadrado de 4x a la 3. Y esto es la derivada de y con respecto a x.
Vamos a subrayarlo en una cuadrícula rectangular como es nuestra costumbre. Lo resaltamos de esta manera y podemos particionar acá el tablero también de este lado y observemos detenidamente que ya hemos llegado al final de dicho ejercicio. Vea que es un ejercicio muy sencillo, lo hemos hecho de manera detallada, paso a paso, sin omitir nada. Por muy elemental que parezcan las operaciones, siempre las vamos desarrollando y de esta manera llegamos aquí al resultado final. Como es costumbre, siempre aquí en el margen derecho del tablero vamos tomando nota de cada una de las propiedades o reglas que en el momento oportuno se hicieron necesario que recordáramos para poder ir justificando cada uno de los pasos de los procesos que se llevaron a cabo. Muy bonito ejercicio y hasta divertido para comenzar a practicar y profundizar más en la temática. Jóvenes, no siendo más el motivo de la presente, los invito a que se suscriban a mi canal Profe Hannibal Chartuni, en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y física, desde el bachillerato hasta la universidad. Recuerden darle manito arriba y campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal. Y de esta forma sean ustedes los principales beneficiados en dichas actualizaciones. Compártanlo con sus amigos, familiares y amistades para que igual que ustedes también se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Hannibal Chartuni Flores. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum. Recuerden desde Barranquilla, Colombia, para el mundo entero, Profe Hannibal Chartuni.